gustaría entender cómo se consigue el uranio, dónde hay minas, cómo es una mina, qué es el enriquecimiento y cómo se hace. Bueno, como hemos comentado antes, yo te lo he dicho también off the record, pero lo digo aquí también, no soy especialista en minería ni en procesos del uranio. Eres operador de un central nuclear, no de una mina, claro, entiendo. Claro, claro, entonces ni soy geólogo ni soy especialista en uranio y todos los procesos. Lo que pasa que, lógicamente, pues tengo información, tengo contacto con mucha gente que sabe mucho del tema y me he ido asesorando, entonces tengo unos conocimientos, digamos, divulgativos. Es decir, yo no me atrevería a dar clase en una universidad sobre ese tema, pero sí me atrevería a dar clase, por ejemplo, sobre seguridad nuclear o sobre el funcionamiento de un reactor, ¿no? Eso sí que me atrevería a hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar un poco lo que yo sé y con un nivel de detalle más o menos razonable para que los que nos estén viendo lo entiendan, ¿no? El uranio tiene una particularidad respecto a otro tipo de minerales o de recursos energéticos, que es que está bastante bien repartido en toda la corteza terrestre. Es decir, hay muy pocos países que no tengan nada de uranio. Hay uranio en todas partes. De hecho, ya te comentaba que incluso en el mar tenemos uranio. De hecho, hay ya tecnología para ir extrayendo mediante filtrado ese uranio que está en los océanos. Los chinos están trabajando en ello, Estados Unidos también. Estamos hablando de que el orden de magnitud es 10 veces más caro que la extracción de mineral convencional, pero, oye, hay uranio para en torno a 1.000 millones de años a nivel de consumo actual, con lo cual vale la pena invertir en el desarrollo de esa tecnología porque eso permitirá tener muchísimos más recursos de uranio, ¿no? Pero sí que hay temas que es importante recalcar, y no se puede hablar de que quede mucho uranio en la corteza, y bueno, tú lo has comentado realmente, ¿no? El problema es a qué ritmo se puede extraer. Al hacer alusión a la roca fosfórica, al uranio del mar, mira, yo trabajo en el mar. Entonces es bastante ridículo. Quiere decir, intentar extraer las cantidades que tiene uranio en el agua del mar, esto es simplemente inviable. Va a ser económicamente inviable siempre porque el mar es un medio tremendamente agresivo, como por ejemplo está comprobando la gente que se dedica a hacer despliegue de eólica marina, que están viendo que los costes de mantenimiento son mucho más elevados de lo habitual, cosa que los que trabajamos en el mar sabemos de sobra que el mar es un medio corrosivo, agresivo, con fouling, con toda una serie de cuestiones. Y además, si fuera tan interesante extraer el uranio del mar, ¿por qué no cogerlo directamente de la sal de las salinas, que está 30 veces más concentrado? Es que eso sería lo lógico, ¿no? Entonces, si ya tienes en forma de residuo sólido, pues extraerlo directamente de allí. Todas estas cosas que se dicen son las típicas excusas tranquilizadoras de hay estos recursos. Se lleva hablando del uranio en las rocas blancas y del uranio en el mar, yo creo que unos 40 o 50 años nunca se ha explotado. Ha habido experimentos, ha habido experiencias y demás, nunca llegan a ser cosas que se puedan explotar de una manera sistemática. Lo que sí que tenemos es una reducción de entre el 2016 al 2022 del 23% de la extracción de uranio, y lo que también tenemos es que la Asociación Nuclear Mundial ya no actualiza los datos de extracción de uranio en el mundo por diversos motivos, en particular las dificultades que hay para acceder a los datos de Níger. Y insisto, Macron no iría a Kazajistán, que es un sitio muy simpático, si no fuera porque evidentemente tiene un problema con el tema del uranio. Pero el uranio se concentra sobre todo en algunos países que tienen mucha mayor proporción que el resto. Kazajistán es uno de ellos, otro es Canadá y otro es Australia. De hecho, Australia es el país que tiene los recursos mayores de uranio de todo el mundo. De hecho, España también tiene uranio, ¿no? Que quien me haya visto en alguna ocasión decírselo a Echenique o incluso al presidente del gobierno, pues habrá visto que en España hay uranio, que lo que no tenemos es la posibilidad de extraerlo porque está prohibida su extracción por ley, por la ley de cambio climático. Pero bueno, eso es otra historia. Dices que el sector nuclear en Francia nadie habla del uranio. Cuando fue la crisis de las hipotecas subprime, nadie hablaba de que fuera a haber todo el mundo decía que no había burbuja y que no iba a reventar. La opinión de la gente del sector no es necesariamente representativa de la realidad, que a veces hay un nivel de autoengaño bastante importante porque, claro, tú dependes de ese sector y, lógicamente, tú quieres que no haya problemas. Si no falta ese uranio, yo no sé por qué Emmanuel Macron ha visitado 4 veces en el último año Kazajistán, que es el principal productor de uranio del mundo. Evidentemente también porque esto es la dificultad de que los han echado de Níger, pero hay toda una serie de circunstancias que están interviniendo bastante. Es decir, hay uranio en muchos países y los mayores productores son estos que he comentado recientemente: Canadá, Kazajistán, Australia. Entonces, en contra de lo que la mayor parte de la gente piensa, la extracción de uranio, la mayor parte no se realiza mediante minas subterráneas ni mediante minas a cielo abierto, como se suelen mostrar, sino que se hace por lixiviación. Es decir, se inyecta agua con una serie de aditivos
que lo que hacen es extraer el mineral, el uranio. Lo disuelven, ¿no? De la roca. Lo disuelven de la roca y luego se extraen, ¿no? Entonces tú miras una mina de uranio en ese sentido y lo que ves pues es un prado, pues a lo mejor ya hay plantas incluso, y lo que te encuentras es que hay una serie de tuberías que entran y salen por diferentes lugares de ese prado, ¿no? No es una mina a cielo abierto. En este momento la producción de diésel del mundo se mantiene aproximadamente un 15% por debajo de los niveles máximos que ha habido históricamente, ¿no? En el periodo 15 al 17. Y esto es gravísimo, porque el diésel es la sangre de nuestro sistema económico. Diésel quiere decir transporte, diésel quiere decir maquinaria en general y particularmente agrícola, y diésel quiere decir minería. Nos estamos encontrando en que la producción de diésel ya está cayendo y cae con fuerza. Si seguís un poco las noticias internacionales, sabéis, por ejemplo, los problemas que está teniendo Bolivia para conseguir diésel y todo cómo está afectando a la economía del país y cómo esto se va a estar contagiando a otras regiones de América Latina, que luego ya también lo comentaré con un poquito más de detalle. Me queda por hablar la última materia prima energética no renovable, que es el uranio. No es un combustible fósil, es un mineral. Y aquí pues han pasado también cosas bastante curiosas. Si os fijáis en esta gráfica, vemos que el máximo de extracción de uranio fue en el año 2016, que esto coincide con las previsiones que hacían los modelos geológicos de agotamiento del uranio, y el uranio además tiene la característica de que cuando pasa su pico tiene una caída muy rápida. Así como el carbón tiene una caída lenta, el uranio tiene una caída rápida. Y de hecho, del año 2016 al año 2022 cayó un 23%. Sin embargo, en los dos últimos años hemos visto una subida bastante rápida. No recupera los niveles del 16, todavía estamos como un 5% por debajo de los niveles del 2016. Pero la clave de esta subida, si os fijáis, es esta franja de color lila que tenéis aquí, color morado oscuro, que esta franja corresponde a Canadá. Canadá, básicamente las minas que le quedan son más minas que por su complejidad técnica, y aparte por Canadá, claro, tiene un coste muy elevado. El uranio de Canadá se vende a unos $240 el kilo, que es un precio que se considera realmente exorbitante. Y claro, como no había mercado, pues lógicamente, y a partir del año 16, la extracción de las minas empieza a caer, porque ya solo es que el uranio de este precio. Entonces se pide esta pequeña franja que va a producir competitivamente, pero pues esto desaparece. Y en los últimos años, como falta uranio, pues han incrementado. De todas maneras, las expectativas, teniendo en cuenta el proceso de agotamiento geológico de uranio, es que la extracción de uranio caiga a aproximadamente la mitad en los próximos 20 años, de aquí al 2040. No un 50, 2040, ¿no? Con lo cual, pues realmente aquí no hay ningún futuro. No hay ningún futuro para la nuclear. Todo el debate, además, que se hace en España de la nuclear es absurdo por muchos motivos. Este es el principal. No va a haber uranio, ni de todos los podemos pensar que aquí en España vamos a tener. Pero encima otra cosa que es bastante ridículo, una parte está el tema del coste desorbitante que implicaría intentar ver la vida útil de las centrales nucleares, que nadie va a pagar y por tanto evidentemente no va a pasar. Pero además está la cuestión de que en realidad el uranio o la energía nuclear representa una porción mínima de la producción de energía del mundo. O sea, es una parte realmente insignificante, incluso en el contexto de España. Entonces, es absurdo perder demasiado tiempo hablando de eso. Y el uranio sí, el uranio al máximo fue en el año 2016, y además fijaos que representa solamente el 3,9% de toda la energía primaria mundial, comparado con los porcentajes de la energía primaria que representan las otras fuentes, que estamos hablando de 20 y tantos, incluso en el caso del petróleo del 31%. A nivel mundial, la electricidad es solamente el 21% de toda la energía final que se consume. Energía final quiere decir energía ya lista para ser consumida. Petróleo es energía primaria. Gasolina, que ahora puedes poner en tu coche, es energía final. Bueno, pues electricidad es una forma de la energía, es una fuente de energía. En forma de electricidad, en el mundo solo se consume el 21% de toda la energía final. En el caso de España es el 22%. Y lleva décadas oscilando entre el 22 y el 23% de todo el consumo de energía final. Parecido a lo que pasa en otros países industrializados. Tenemos un 70 y muchos por ciento del consumo de energía final que no es eléctrico, y además una parte importante de este es de difícil e incluso imposible electrificación. Esto se sabe de sobra. Es que yo llevo años hablando de esto, pero más años lleva Pedro hablando de esto, lleva 20 y tantos años explicando esto mismo. Esto se sabe perfectamente. Está documentadísimo. La minería de uranio, también hay que decirlo, igual que pasa con los residuos, igual que pasa con otros aspectos de la energía nuclear, es probablemente la minería con más controles de seguridad de todas las minerías que tenemos, ¿no?
¿Por qué? Pues porque, bueno, por la opinión pública y por la seguridad propia de los trabajadores y de las instalaciones, ¿no? Entonces, los estándares de seguridad para la industria nuclear son altísimos y eso se traslada también a la Y de minería control también por ahí, por el tema de bombas nucleares, que al final una mina de uranio puedes usarla para después enriquecer minas. Entonces hay un control Correcto. brutal. Sí, hay un control no solo nacional del regulador nuclear de cada país, sino también del Organismo Internacional de Energía Atómica, que para evitar la proliferación de armas nucleares, pues hace esos controles. Y de hecho, también hay organismos no solo mundiales como este, sino también Euratom, es un organismo europeo que es tan importante como que es uno de los tratados, el Tratado de Euratom es uno de los tratados fundacionales de la Comunidad Económica Europea cuando se fundó en los años 60, 70, ¿no? Empezó a fundarse, pues uno de los tratados fundacionales de la Unión Europea es el Tratado de Euratom, ¿no? Que se encarga también de supervisar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ese mineral lo que hacemos es que se extrae, pero claro, está mezclado con una serie de cosas, se tiene que purificar, se tiene que ¿A qué limpiar. porcentaje obtenemos el mineral en...? La proporción de uranio natural es del 0,72% en todo el mundo y en todo el sistema solar, ¿no? En otros lugares probablemente sea diferente de la galaxia, no tanto, pero en otros lugares de otras Tenemos al galaxias final sí que un sea polvo que proporción tiene diferente. 0,72% de uranio y el resto... Uranio 238. Ah, ok, vale, eso es. Entonces, obtenemos un polvo que es 100% uranio, pero que el 0,7 es 235 y el resto 238. Pero obtenemos un El polvo de polvo, 100% sí, uranio. exactamente. Es óxido de uranio, en realidad, porque está mezclado con óxido. El resultado es un polvo amarillo, que le llaman la yellow cake, famosa. Polvo amarillo que es el que se utiliza para llevar al proceso de enriquecimiento, ¿no? Un polvo amarillo que es 100% uranio y de ese uranio el 0,7 fisible, uranio 235 y el resto 238. Vale. Exactamente. Luego se convierte a gas. Se mezcla con diferentes sustancias para producir un gas. No recuerdo exactamente, hexafluoruro de no sé Vale. qué. Y entonces se convierte en un gas porque así es más fácil para poder hacer el proceso de enriquecimiento. El enriquecimiento se puede hacer por una técnica que se llamaba difusión gaseosa, pero que ya está más bien en desuso. Y la técnica más habitual que se utiliza es la de centrifugado. Eso que se habla de las centrifugadoras que tiene Irán. Bueno, pues el proceso de centrifugado es O tan que sencillo tenían, como... porque igual se las han roto hace poco. O igual se las han roto, no está del todo claro, ¿no? Hay que hacer inspecciones al respecto. El caso es que el centrifugado es el mismo mecanismo que se utiliza en la centrifugadora de las lavadoras, el centrifugado de las lavadoras de casa, ¿no? Es decir, hacemos girar el material, en este caso un gas, a una altísima velocidad y las partes que tienen más masa pues se van a las paredes, al exterior, y entonces podemos separar de esa manera, pues en el caso de la lavadora, el agua de la ropa, en el caso de centrifugadoras de aceite que tenemos en las centrales nucleares, el agua del aceite y las partículas del aceite también para poder purificar el aceite, y en el caso del uranio separamos el uranio 238 del 235. Es un Claro, proceso lento el y necesita mucha 238 energía. el 238 se queda por fuera porque pesa más y en el centro de la lavadora el 235, entonces entiendo que haces un proceso, una primera etapa, lo concentras del 0,7 a yo que sé al 1, eso lo coges otra centrifugadora y así boom, 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 hasta que llegas al... Hasta llegar entre el 4 y el 5% aproximadamente de los reactores actuales. Antes era el 3 y pico, porque íbamos a ciclos de un año entre recargas y ahora como vamos a ciclos más largos necesitas más combustible y por lo tanto te vas al 4, entre 4 y el 5% de la proporción. Tecnología para hacer eso, tecnología para llegar hasta el 4%, vamos a estar ahí, es una tecnología muy complicada, muy desconocida, pocos países la tienen, para llegar al 4. Entiendo que para llegar pero... No es una tecnología demasiado complicada. De hecho, Irán la tiene, pero la tienen otros países, Canadá, Estados Unidos, Rusia, China, por supuesto, Francia también la tiene, y es donde se hace básicamente la mayor parte del enriquecimiento. De hecho, en los últimos años ha sido Rusia la que más uranio enriquecido ha producido, por eso que se me hablaba mucho de que dependíamos mucho de Rusia en ese sentido. Rusia prácticamente no tiene minas de uranio, pero sí que hace el proceso de enriquecimiento, que viene casi todo el uranio viene de Kazajistán, ¿no?
No supone un gran problema esa dependencia de Rusia, en el sentido de que Rusia lo hacía a un precio muy competitivo. Y entonces, como era un precio, vamos a decir, muy bajo, y al ser un precio bajo, no hacía rentable enriquecer uranio en otros lugares. Pero con el tema de la guerra de Ucrania y el intento de depender cada vez menos de Rusia, se han reabierto fábricas de enriquecimiento en Francia, en Estados Unidos, en otros países. Y entonces, bueno, pues cada vez se depende menos de Rusia en ese sentido. Pero es importante señalar que hay un dato que creo que es muy importante. El precio del uranio representa una proporción muy pequeña de los costes de producción de la energía nuclear. Tan pequeña como que estamos hablando de entre el 5 y el 10% de todos los costes de producción. Bueno, pues esos elementos combustibles, que cada uno de ellos pesa unos 700 kilos, más o menos, tiene una superficie, una longitud de 4 metros aproximadamente y una base de 20 centímetros por 20 centímetros. Está formado por una matriz de 17 por 17 varillas, cada una de esos 4 metros de longitud aproximadamente, ¿no? Un elemento combustible depende del precio del uranio y depende de tal, pero vale entre 1 y 2 millones de euros, para que nos hagamos una idea, ¿no? ¿Cuántos elementos hay en total? Perdona, repite. ¿Cuántos hay en total? 157 millones de euros de combustible hay en un reactor, o 200 Sí, millones. sí, más o menos, sí, en torno a 157 millones más, se puede considerarlo así. Insisto, solo cambias una tercera parte. Cada año y medio. O sea, todo el combustible lo cambias cada 4 años, cada 5 años, cada 4 años y medio. ¿Algo así? Bueno, vas cambiando una tercera parte cada año, con lo cual un elemento combustible cada está año. 4 años y medio, ¿vale? O sea, cada año y medio cambias una tercera parte. Por lo tanto, un Cada elemento 4 combustible años y medio has ciclado todo el combustible. Exactamente, correcto. Vale. El resto son pues recambios, personal, diferentes costes que tiene la energía nuclear, pero entre el 5 y el 10% solo es el combustible. En el caso del gas, nos vamos a proporciones de en torno al 80-90% de los costes de producción, ¿no? Fíjate cómo es de dependiente el gas del precio, la electricidad producida con gas. En términos de geopolítica, el uranio es menos problemático, ¿no? Al final, te Exactamente. pueden subir al doble el uranio, que bueno, pues Y no es pega, una pero relativamente, ¿sabes? Tampoco es una catástrofe. Y el uranio sí, el uranio al máximo fue en el año 2016 y además fijaos que representa solamente el 3,9% de toda la energía primaria mundial, comparado con los porcentajes de la energía primaria que representan las otras fuentes, que estamos hablando de 20 y tantos, incluso en el caso del petróleo del 31%. Te suben al doble el gas y te hunden el país, como le está pasando ahora mismo a Alemania, por ejemplo, que además hace centrales nucleares. Por ejemplo. Entonces, de hecho, el precio del uranio está subiendo recientemente, con lo cual es un buen síntoma de que está subiendo la demanda y que realmente se pide más uranio porque hay un renacimiento de la energía nuclear. Digamos, gente que habla de, no voy a dar nombres, pero gente que piensa que se está acabando todo. Bueno, pues no, el uranio no se está acabando, hay muchísimo uranio y además esta es solo una forma de extraer uranio, que es la minería tradicional o con minas de cielo abierto, que ya te digo que son la minoría, en torno al 20-30%. El resto es por lixiviación y son minerías tradicionales también. Para mí la respuesta a esto es decir, no hay un problema con esto de que la producción de uranio haya descendido en los últimos años, porque tenemos estos proyectos mineros que se van a poner en marcha, que no son especulativos, que ya están iniciándose y que esto va a compensar aquello. Bueno, pues podemos entrar a discutir eso. Pero si no estamos discutiendo eso, o sea, hay que dar una respuesta. Yo te digo, la extracción de uranio ha caído un 23%. Bueno, entonces, delante de ese hecho, ¿qué hacemos? Entonces, si me dices, no, esto se va a arreglar, pues esto es un poco como decirme, no, es que ya se va a encargar papá de arreglarlo. ¿Entiendes? O sea, yo creo que en eso hay que dar un argumento un poco más de peso o como mínimo contemplar, bueno, pues quizá aquí hay algún problema, quizá lo hay. Tampoco afirmo que las cosas sean irresolubles, pero me preocupa que delante de un problema señalado que se ve claro, que es, oye, la extracción de uranio está cayendo, la respuesta sea, Dios proveerá. Porque ya digo, bueno, pues como bien no proveerá, entonces vamos. Sí, cada cual tiene un tiempo limitado el día y a qué nos dedicamos. Yo te digo que no es mi, yo te digo, no es mi área, pero que nadie para la que sí que es su área, en general está preocupado con este tema. Estoy de acuerdo en que las vieron venir. En Lehman Brothers, en julio del 2008, estaban contentísimos. Estaban muy contentos. En julio del 2008, contentísimos. Claro, ese es un argumento de muy poco peso, es un argumento muy endeble. Es decir, yo creo que hay que dar argumentos más de carácter técnico, que es verdad, ni tú ni yo los tenemos posiblemente. Es muy difícil responder a esto.
Como hemos comentado antes, yo te lo he dicho también off the record, pero lo digo aquí también, no soy especialista en minería ni en procesos del uranio. Eres operador de un central nuclear, no de una mina, claro, entiendo. Claro, claro. Entonces, ni soy geólogo, ni soy especialista en uranio y todos los procesos. Lo que pasa que, lógicamente, pues tengo información, tengo contacto con mucha gente que sabe mucho del tema y me irá asesorando. Entonces, tengo unos conocimientos, digamos, divulgativos. Es decir, yo no me atrevería a dar clase en una universidad sobre ese tema, pero sí me atrevería a dar clase, por ejemplo, sobre seguridad nuclear o sobre el funcionamiento de un reactor, ¿no? Eso sí que me atrevería a hacerlo, ¿no? Tenemos que ver si tenemos uranio suficiente, y uranio de momento tenemos suficiente, ¿no? A pesar de que he visto que en alguno de vuestros programas se está hablando del combustible. Antonio, Sí, eso bueno. Turiel. Vale. Turiel, seguro. Bueno, no, vi el debate, no voy a entrar en ningún tipo de polémicas. Dijo una cosa. Entra si quieres, yo estoy para eso, lo que tú quieras. O sea... No hay ningún problema de combustible. La industria nuclear está muy tranquila. Quien invierte en una central nuclear para 60 años sabe que va a tener combustible. No tiene nadie ninguna preocupación en la industria nuclear. No hay ningún problema sobre el suministro de uranio. Hay uranio en todas partes y no hay ningún tipo de preocupación De hecho, sobre el debate fue así, porque estaba Javier y Javier dijo esto, básicamente. Javier Sí, Revuelta. sí. Vale. Javier Revuelta. Pues entonces, Sí, entonces ya quedas defendido por Javier, la posición, ya está. No, pero es que además que ya te digo, porque yo estoy dentro de la industria, ¿no? Y cuando he hablado con gente de la industria y tuve una entrevista no hace mucho en mi canal, yo tengo un canal de YouTube que se llama también Operador Nuclear, y tengo una entrevista con Sama Bilbao, Sama, ¿no? que tú también creo que lo has entrevistado alguna vez, y Sama Bilbao ha estado detrás de los informes que se hacen también sobre la Agencia de Energía Nuclear, la ANEA, de la Agencia Internacional de la Energía también, sobre el libro rojo del uranio y todos estos informes que se realizan para ver la cantidad de material fisible que tenemos. No hay ninguna preocupación de la industria nuclear mundial sobre el uranio, ninguna preocupación. Pero el argumento no puede ser, hombre, la gente dice que no va a haber problemas. Pues a mí, yo teniendo en cuenta la experiencia tal que tengo, pues digo, hombre, pues a mí eso tampoco me tranquiliza demasiado. Pues yo soy expulsado. Pero bueno, sobre el uranio yo tampoco le daría muchas vueltas. Yo no puedo aportar aquí oye, he hecho estos estudios y confirmo yo en base a mis estudios porque no me dedico a ellos. Mi único punto es que la gente que sí que es seria y que se dedica a ello, sí. Digo que no es algo que les preocupe. O sea, yo esta no la tengo tanto en el radar, desde luego no en las próximas 3, 4, diría incluso 5 décadas. Uf, bueno. Ni de coña, ni de coña. O sea, ya te digo yo que ni de coña, 5 décadas, ni de coña. O sea, será una suerte si aguantamos 10 años, con los ritmos porque el uranio, las curvas de extracción del uranio son muy asimétricas, esto es conocido, y tiene que ver con la formación geológica, cómo se concentra el óxido de uranio en las vetas en la Tierra. Estás hablando de un número atómico muy elevado y entonces, lógicamente, las concentraciones relativas, las cantidades absolutas son más pequeñas y eso, evidentemente, favorece esta dispersión. Entonces, no, o sea, los costes van a ser muy elevados. Pero bueno, vamos a ver, o sea, eso también es verdad que no tiene mucho sentido. O sea, el coste del uranio es extremadamente pequeño, es entre el... Depende aquí de que metamos, pero entre el 5 y el 10%, o sea, a lo que voy es... Yo me acuerdo que empecé con esto que no es 1%. ¿Conoces bien la física de la densidad energética bestial que tiene el uranio? O sea, todo nuevo yacimiento que se encontrase, muy poquitos kilos, podemos ponerle números, bueno, los conocemos tú y yo, la densidad energética del uranio, y para el oyente que no lo conozca, orden de magnitud, 1 gramo de uranio, lo mismo que 1 o 2 toneladas de hidrocarburos, es decir, 1 millón de veces más el poder que tienen los hidrocarburos, y en cuanto a coste, es una parte muy pequeña, de forma que si se duplica o se triplica el coste de extracción del uranio, seguimos básicamente en el mismo orden de magnitud de coste. Bueno, este argumento, lo he oído 1000 veces, es falso. Es un argumento falso. Yo entiendo por qué tú lo das, porque es lógico por lo que dices, pero que tú en la naturaleza no encuentras uranio enriquecido. Lo que encuentras, lógicamente, es uranio en la concentración de los isótopos físiles o los isótopos fértiles o lo que sea, pues muy baja. Tenemos al final un polvo que tiene 0,72% de uranio y el resto... Uranio 238. Ah, ok, vale, eso es. Entonces, obtenemos un polvo que es 100% uranio, pero que el 0,7 es 235 y el resto 278. Pero tenemos un polvo de 100% uranio. Exactamente. Es óxido de uranio, en realidad, porque está mezclado con óxido. El resultado es un polvo amarillo, que le llaman la yellow cake, famosa. Polvo amarillo, que es el que se utiliza para llevar al proceso de enriquecimiento, ¿no? Un polvo amarillo que es 100% uranio
y de ese uranio el 0,7 fisible, uranio 135 y el resto 238. Vale. Exactamente. Y tú los tienes que enriquecer. Entonces, tu planta de producción de energía a partir de uranio requiere todo un proceso de extracción, de enriquecimiento, luego tienes que fabricar, manufacturar las barras de combustible, los tienes que poner, los tienes que gestionar, etcétera, etcétera. El coste de operación y el rendimiento energético incluye todo ese motorio. Y además tú nunca vas a desintegrar íntegramente un gramo de uranio, eso no va a pasar. Tú vas a desintegrar pues la parte que tú puedas acceder, primero pues por la parte que es realmente físil por sí misma y luego la parte que es fértil que lo puedes convertir en físil para conseguir fisionarlo. Pero que no es ni mucho menos el 100% de todo el material que tú tienes ahí. Entonces, al final, cuando tú contabilizas por los costes energéticos, que es lo que hace la cuenta, pues bueno, los rendimientos no son tan extraordinarios. O sea, aquí al final, cuando tú miras la tasa de retorno energético de toda la instalación, en un periodo de unos 60 años, porque claro, está el tema de la contención de los residuos de alta actividad durante miles o decenas de miles de años, pero contando durante 60 años, bueno, pues sus tasas de retorno energético, dependiendo del autor, se mueven entre 10, 20, algunos dicen que 5, o sea, no son tan extraordinarios como podría dar a entender la aplicación de la famosa relación de Einstein de energía igual a masa por la velocidad alfa al cuadrado. O sea, hay que ir con cuidado con estas cosas porque hay que considerar el sistema energético como un total, hay que mirar todo lo que forma parte del entramado. Bueno, pues esta es una de las formas de extraer uranio, pero hay otras formas, por ejemplo, como subproducto de los fosfatos. Los fosfatos se extraen para la agricultura. De hecho, Marruecos, en la parte que tiene dominada, que es el Sáhara Occidental, tiene probablemente los mayores recursos de fosfatos del mundo. Y el uranio se puede extraer como subproducto, sin minería adicional. Es decir, una vez que has extraído los fosfatos, parte de su proceso de depuración es separarle el uranio que se puede utilizar para... ¿Y hoy qué se hace con ese uranio? ¿Por qué no se aprovecha hoy ese ya? No, ya se está aprovechando. Ah, ya se aprovecha. Hace, vale, vale. Hace años que se está aprovechando, no se aprovecha todo, pero hasta ahora se consideraba un residuo también de los fosfatos. Vale. Ahora ya se está empezando a reaprovechar y se considera que podría cubrir incluso el 15% de la demanda mundial. Vale, claro, entiendo que podría llegar España a tener una mina, eso es obvio, porque hay uranio y una mina. No, y las ha tenido. Y las ha tenido. ¿Y podría llegar a enriquecerlo nosotros o eso es una tecnología que tendríamos que mandar fuera? No, a ver, España ha tenido minas, en Andújar había minas, en Salamanca ha habido minas, es decir, hemos tenido varias minas de uranio en España en el que se ha extraído y hemos utilizado ese combustible. No tenemos fábricas de enriquecimiento, por lo tanto tendríamos que llevarlo fuera, pero sí podríamos tenerlas si quisiéramos. Es decir, que hay países que sí que lo enriquecen, pues por ejemplo Canadá o Estados Unidos sí que enriquecen uranio, ¿no? Claro. Es decir, se puede enriquecer y se puede. Lo que pasa es que tienes que hacer lo que sea rentable. Es decir, igual te sale más a cuenta no hacer la inversión en la instalación y llevarlo fuera a enriquecer, ¿no? Entonces, cogemos el torio de la mina directamente, sin enriquecimiento, y lo metemos a un reactor. Ahí generamos electricidad o ese reactor lo usamos para generar un combustible que usamos en las normales. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué vías se están trabajando? ¿Qué plazos trabajamos en las diferentes vías? No conozco a fondo cómo está el desarrollo. Sé que China y China e India están desarrollando sus propios reactores para utilizar directamente el torio, pero el mercado de uranio 233 que venga del torio, no sé si está planteándose. Y China en ese sentido, bueno, como ya sabes que los chinos son pioneros y están desarrollando mucha tecnología, inicialmente copiándose, pero luego desarrollando tecnología propia. Ya tienen un reactor experimental en funcionamiento, creo que son 2 megavatios, muy pequeña la potencia, pero está construido en una zona que es árida, una zona que es desértica, que es el noroeste de China. Has comentado sobre la cuarta generación, en general, pues reactores de productores y reactores de reactores rápidos. En el mundo ha habido 15 reactores de estas características, varios en Estados Unidos, en Francia has comentado Super Fénix. También hubo el Fénix, que tuvo que cerrar por un accidente bastante grave. En general, este tipo de tecnología se sabe que es más peligrosa. Super Fénix es el que tuvo el accidente. Por al revés, exacto, sí. Pero los dos funcionaron, uno estuvo parado mucho tiempo, pero los dos funcionaron, ¿eh? O sea... Sí, sí. Es que una cosa es que tú tengas un dispositivo que funcione, otra cosa es que tú lo puedas explotar comercialmente y luego además los riesgos de seguridad que comportan.
De hecho, Estados Unidos también tuvo reactores de túneles rápidos y de reproductores y ahora mismo no los tiene. Quiero decir, o sea, y esto también es una que es un poco de autocrítica en el sentido de decir, ¿por qué ahora no lo hacen? ¿No? Entonces, bueno, pues porque evidentemente vieron unas dificultades, en particular unos costes, porque no se puede asumir que todas las cosas van a seguir unas curvas de costes necesariamente crecientes, porque a veces hay otras consideraciones, particularmente de seguridad. El reactor de China, de torio de sales fundidas que has mencionado, se basa en un diseño americano del año 55. Bueno, espero que sean capaces de evolucionarlo más allá de lo que ya hicieron los americanos en su momento. Pero simplemente recordarlo, estamos hablando de una tecnología realmente nueva. Evidentemente siempre se puede remozar. Evidentemente siempre pueden descubrimientos, pero está claro que no estamos hablando de algo que esté, yo creo, consolidado para garantizar que puede haber, digamos, una explotación comercial. Yo lo veo seguramente más sencillo que la energía de fusión, pero lo veo todavía con bastantes limitaciones. No, son lo que se llaman microreactores, que hay uno, ya te digo, que está en licenciamiento por la NRC, por el regulador de Estados Unidos, que tiene 5 megavatios concretamente, ¿no? Pero bueno, más o menos de pocos megavatios, como un generador diésel de los que utilizamos en las centrales nucleares, de ese orden de magnitud, y nos vamos hasta los 300 megavatios, que es el 300 se considera más o menos el estándar de la primera hornada de de pequeños reactores modulares que van a llegar al mercado de forma comercial. Ya hay algunos en funcionamiento, pero de forma comercial el estándar va a estar en torno a los 300 megavatios. Vale, para cerrar los SMR, plazos. ¿Cuándo podríamos Sí. esperar que se instalen los primeros en el mundo a nivel comercial? ¿Cuándo podríamos esperar incluso que se instalen los primeros en Europa? ¿Qué plazos podríamos ver aquí? Yo creo que vamos a empezar a ver ya pequeños reactores modulares en Europa de esta hornada que vienen, esto viene todos de Estados Unidos, antes ya de 2030. Creo yo que vamos a ver los primeros. De hecho, Canadá está construyendo ya uno de ellos, de General Electric precisamente, pero que hay preacuerdos con muchos países para construir pequeños reactores modulares. De hecho, tenía un hilo que lo publiqué el otro día y sí que te doy unas pequeñas pinceladas, porque lo publiqué hace tiempo, pero le di difusión, lo retuiteé el otro día, que, por ejemplo, para que te hagas una idea, mira, NewScale tiene una planta ya acordada de 6 módulos en Rumanía, operativa previsiblemente 2029. Tiene acuerdos en Canadá, Chequia, Ghana, Indonesia, Corea del Sur, Polonia, Ucrania y Estados Unidos. ¿Vale? Estos son 77 megavatios por módulos. Este es el NewScale. Westinghouse ya tiene un AP1000 avanzado en el Reino Unido, aprobado. Primer reactor en 2030. Acuerdos en Canadá, Chequia, Rumanía, Ucrania para este reactor de 330 megavatios. TerraPower, que es el de Estados Unidos, que 345 megavatios, que ya está en construcción. Previsiblemente en 2030. Estas cosas, luego, a veces lo normal es que se retrasen algo y siempre habrá algunos retrasos. ¿Se sabe precios de estas cosas? ¿Hay números de cuánto están costando? ¿Cuánto van a costar? No te lo dicen. De momento no se sabe. No se sabe. General Electric Hitachi en Canadá es el que están construyendo, comentado, previsiblemente 2029, pero tiene acuerdos con Chequia, Estonia, Polonia, Suecia y Reino Unido. Van a construir en esos países. Rolls-Royce es muy interesante. Rolls-Royce es un fabricante de motores de avión, aparte de los coches, pero la división, digamos, de motores de avión es conocida internacionalmente, ¿no? Y de turbinas de vapor también, ¿no? Sí, y de reactores nucleares de submarinos. Los submarinos nucleares que llegan al estrecho y que llegan a estar de vez en cuando, que se forma tanta polémica, suelen ser reactores británicos de Rolls-Royce, ¿no? Pues tiene ya un acuerdo y con financiación incluso en el Reino Unido. Previsiblemente querían construir 16 reactores. Este es una excepción en cuanto a la potencia. Estos son 470 megavatios, ya no son 300. O sea, ya no es un pequeño reactor modular, sería un mediano reactor modular, para que nos entendamos. Acuerdos con Chequia, Países Bajos, Polonia y Suecia. En Polonia casi seguro que ya está hecho, que van a construir estos reactores. 60 años de vida útil de entrada. Nuward, en Francia, tiene también sus preacuerdos. Y luego X Energy, que es otra empresa que está también desarrollando estos reactores, 320 megavatios, un acuerdo con Canadá y con Estados Unidos. Oklo, el que te he comentado antes de Sam Altman, también tiene preacuerdos. Moltex Energy, otro. Y los chinos. China ya tiene un reactor que ya está previsto, está terminando de construirlo. Es una versión reducida que se llama ACP100, son 300 megavatios también, pero que está preparado para arrancar en 2026. Es decir, el año que viene está terminando la construcción y el año que viene muy probablemente ya empiece a funcionar.
Este son 100, te he dicho, no, 300 no, este son 125 megavatios. Es una versión reducida de los reactores que están construyendo los chinos. Y así hay más, hay 4 o 5 más, ¿no? Es decir, los subcoreanos, etcétera. Si te parece, vamos a hacer un cambio de tercio. SMR lo dejamos atrás, o si quieres cerrar con algo, dilo. Yo creo que un inciso, yo creo que ha quedado claro que esto no es algo de PowerPoint, que esto ya se está construyendo, No, que está algunos claro ya que están no. funcionando. Entonces yo creo que el que quiera hacer así y no verlo, pues que lo haga. Bueno, para mí la vamos a duda ver. que queda en el aire es un poco el modelo de negocio, ¿no? ¿Van a ser rentables? ¿En qué lugares van a ser rentables? ¿Cuáles van a ser los costes? Pues está en un momento de nacimiento y está por verse, pues, qué tecnologías van a ser las que van a Claro, funcionar más, qué empresas van a... pero sí, sí, Bueno, está claro que habrá de estas empresas unas caerán, otras, sí, claro. claro, otras saldrán nuevas, pero lo que yo estoy viendo es que están poniendo dinero privado muchas empresas y sobre todo las empresas de centro de datos están poniendo mucho dinero. Y cuando las empresas invierten en algo y todas invierten en algo es porque creen que ese algo va a tener rentabilidad y que les va a funcionar, ¿no? Entonces, digamos que no podemos garantizar que todos estos proyectos vayan a funcionar, que todos se vayan a hacer cuando está previsto, pero que negar que esto es una realidad, pues no No, creo yo me nada, refería ¿no? un poco a que hay como mucha variedad de cosas y cuando hay tanta variedad, pues suena a mercado emergente nuevo, pues que hay mucha variedad en la que luego se separará el grano de la paja y la variedad bajará y habrá cosas que tendrán sentido, otras que no, que el mercado aceptará y que no, y está por ver. Me parece preocupante que tú también lo hayas enfocado de esta manera, que cuando se estamos debatiendo de las dificultades que empieza a haber aquí en el ahora, hablamos de cuestiones que son tecnologías posibles, pero a día de hoy todavía un poco especulativas. Son cosas que pueden llegar al futuro. Yo soy investigador, yo creo que se tiene que investigar, yo creo que se tiene que fomentar. Vendrán descubrimientos y cosas que nos ayudarán, pero no podemos contar con ellos ahora mismo porque simplemente me viene muy bien que vinieran en este momento. Entonces, yo creo que lo que es importante en el aquí y el ahora es hablar de las tangibilidades del aquí y el ahora y de los retos del aquí y el ahora. Y entonces, estamos empezando a tener retos significativos. Porque yo estoy de acuerdo que tú puedes hacer sustituciones muy onerosas, muy contaminantes, aunque es muy difícil comparar distintos tipos de contaminación, ¿eh? Pero, o sea, que no todo es CO2, también efectivamente por los residuos radiactivos o todos de alta actividad, pues lógicamente son más peligrosos, hay que tener en cuenta el tiempo, el impacto, la biodisponibilidad, la solubilidad en agua, hay que tener en cuenta muchísimos factores y es el límite planetario más transgredido, el de las sustancias que hemos dispersado por el medio ambiente que son tóxicas, más importante incluso que el problema del cambio climático, siendo como es gravísimo el problema del cambio climático, pero en cualquier caso, pues la respuesta en muchos casos a estas cuestiones es reduzcamos el consumo, porque yo estoy de acuerdo que lo que no tendría ningún sentido es sustituir una central nuclear por una central de carbón o incluso por una central de gas de ciclo combinado por todo el problema que hay, primero por la extracción y después, evidentemente, por las emisiones de CO2 asociado a esto. Pues que quizá hay que plantearse, bueno, pues a lo mejor hay que hacer otro tipo de planteamiento de reducción. Y es cierto que obviamente por supuesto, que los sistemas renovables también tienen una contaminación asociada a su minería, que además es una contaminación creciente en el tiempo a medida que la riqueza de los materiales que se explotan pues se hace más escasa y necesitas consumir más energía y se produce más material de desecho, etc. O sea, yo en esto creo que nosotros tenemos bastante claro. reducción energética. Esto es no-brainer, o sea, por supuesto, coches más pequeños, viajar menos lejos, y yo hablo mucho de estas cuestiones, ¿eh? Yo creo que aquí vamos a estar muy alineados. Sí, es que yo creo que no, yo creo que es el tipo de escenario que hay que empezar a plantear de una manera muy clara y abierta, porque además igualmente va a ser inevitable porque se va a producir una exclusión vía precio. Es decir, nosotros lo que sí que vamos a tener, porque yo no veo escenarios en los que de repente te quedas sin diésel. No digo que no puedan pasar, pero son poco probables. Yo no veo escenarios de ese estilo, de que de repente te quedas sin cobre, de repente te quedas sin diésel, de repente te quedas sin lo que sea. Yo veo escenarios en los que hay un encarecimiento progresivo, que eso, por cierto, ya es la dinámica en la que estamos y que empieza a haber problemas de suministro y demás. Transición energética es posible. Desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía renovable, existen modelos de aprovechamiento de la energía renovable que no son eléctricos, que la idea no es que sustituyan a los eléctricos, sino que lo complementen en aquello que el eléctrico no puede dar. Son sistemas basados en tecnologías probadas. Hemos hecho funcionar fábricas con la energía, con el impulso mecánico y hidráulico de los ríos, fábricas textiles, querinas siderurgia, molinos papeleros, de todo. Y eran perfectamente rentables y perfectamente funcionales y otras cosas que hemos hecho. Este tipo de sistemas
no necesitan materiales escasos que hay en el planeta, ni patentes que tienen otros países. Son sistemas que, de hecho, además aprovechan mejor y tienen mayor rendimiento el aprovechamiento de la energía renovable. Tienen escalas más humanas, son mucho más fáciles de instalar, de mantener y de desmantelar. Tienen menos impacto ambiental y además generan riqueza localmente, ¿no? Y aprovechan lo mejor de la energía renovable, que es muy democrática, que llega igual por todos los lados. Pero tiene un problema. Se obligan a vivir con los ritmos de la naturaleza. Y por tanto no permiten mantener esta idea absurda de que podemos crecer infinitamente en un planeta finito. Y aunque puede proporcionar suficiente para satisfacer las necesidades de todos, no puede proporcionar lo que necesitan unos pocos para satisfacer su codicia, que en el fondo es el problema en el que estamos. Desde el punto de vista social, otro tipo de sociedad es posible. España podría producir suficientes cereales, incluso en escenarios de cambio climático, como para alimentar a su población y el ganado que necesita su población, manteniendo una dieta semejante a la actual. Para producir cerdos para exportar a China, no. Pero para alimentarnos a nosotros sí que lo podemos hacer si recuperamos esa idea clave de la soberanía alimentaria. Yo no conozco ningún estudio científico que nos muestre una fuente de energía mágica que permita mantener este tinglado tal cual, pero sí conozco los estudios que nos muestran que podemos mantener un nivel de vida, una calidad de vida semejante a la que tenemos ahora mismo en España, consumiendo la 10ª parte de la energía y de los materiales que estamos consumiendo, porque la mayoría se desperdicia. Y eso es algo que realmente sería objetivamente conseguible. Podemos mejorar muchísimo la eficiencia del transporte terrestre apostando por el verdadero vehículo eléctrico, que es el tren electrificado, que es lo más eficiente y se sabe de sobra, en vez de desmantelarlo, cargarlo y degradarlo como se está haciendo ahora. Podemos hacer una electrónica virtualmente eterna. Yo trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea y lo que se lanza al espacio, los circuitos esos son realmente muy duraderos. Nos acaban friendo porque en el espacio hay mucha radiación, pero duran muchísimo. ¿Os acordaréis que hace unos meses la sonda Voyager, que se envió al espacio hace más de 45 años, envió una señal de vuelta a la Tierra? Todavía está funcionando. Sin necesidad de ir al espacio, es posible que alguno o alguna de vosotras tenga un teléfono Nokia en un cajón que aún funciona. Cuando nos da la gana, somos capaces de hacer las cosas bien. El problema es la obsolescencia programada por intereses económicos o de uso de identidad. Podemos incrementar muchísimo el reciclaje ya desde el diseño. Podemos reducir mucho el volumen de residuos, hay que aprovecharlos, tendiendo a ese ideal de la economía circular al que nunca se va a llegar, porque siempre va a haber pérdidas, pero acercándolos más. Y en última instancia es evidente que el planeta no puede contener una cantidad infinita de humanos y posiblemente no puede mantener sosteniblemente los 8.200 millones de personas que somos ahora mismo. Pero ahí los demógrafos lo que nos den cuenta es que la mejor manera de conseguir el control de la demografía es dando educación a la gente, ¿no? Se ve que es mejor anticonceptivo una tabla de multiplicar que no un condón. Y aparte, pues hay que conseguir que las mujeres se emancipen y que puedan tomar decisiones sobre su vida reproductiva, cosa que igualmente es una cuestión de justicia social. Propuestas de reindustrialización pensando en cuál puede ser nuestro futuro. Tenemos un montón de materiales de alta calidad en nuestras chatarrerías. ¿Sabéis que ahora mismo Estados Unidos y China se disputan nuestra chatarra? La chatarra española. Es una cosa muy curiosa. Y lo gracioso es que antes de ese movimiento, que algo te tendría que dar a pensar, España no hace nada. Va diciendo, no, perdón, chatarra es mía. O sea, ya que hemos expoliado otros países, la tenemos de aquí, pues la vamos a aprovechar. Y luego tenemos un montón de materiales que en el futuro, por ejemplo, pues va a haber muchos menos coches, pues vamos a poder aprovechar. Imaginad esta señal de stop, oye, hay todo el acero que tienes, ¿no? O yo qué sé, estos semáforos, ¿no? Y los cables de cobre que tiene dentro, todas estas farolas que van a iluminar algo que no va para nada, pues ahí tenemos un montón de materiales que hay que aprovechar. Habría que reconvertir las fábricas de vehículos para la fabricación de ferrocarriles, tranvías y similares, que va a ser una parte importante de lo que va a haber. Ciertos vehículos autónomos que seguramente van a ir como motores de combustión interna, ¿eh? Pero evidentemente, pues algunos sumos tendrán que ir para aquí, ¿no? A mí una cosa que me obsesiona, que no me interesa prácticamente a nadie, pero que yo creo que es fundamental, es conseguir una microelectrónica sostenible. Porque no podemos mantener la microelectrónica actual, saben mal, es completamente imposible. Depende de muchos materiales que son muy escasos, es energéticamente muy demandante, además no hay mucha agua. Y esto va a caer, está empezando a caer. Con este problema de escasez de chips que tenemos ahora tiene mucho que ver con esto. Esto empezó en el 19 en realidad, o sea, tiene cierto recorrido. Mi objetivo sería conseguir reglas de una micra, conseguir llegar a un Pentium, porque yo, que llevo muchos años programando, llevo 41 años programando, que se dice pronto, si llegamos al Pentium, yo estoy seguro que podemos mantener con sistemas de control y de cómputo que utiliza la sociedad moderna, que mucha gente no se da cuenta, pero dependemos críticamente de toda esta electrónica.
No sé si se puede conseguir, pero yo creo que habría que hacer una apuesta en esa dirección. Hay que integrar la captación de la energía en el sitio donde se produce, porque esto es lo más eficiente. Y esto es lo que históricamente se hizo, y esto es lo que realmente consigue la mejor capacidad de transformación, aparte de que crea riqueza localmente. Y en última instancia hay que localizar e integrar la producción para que los circuitos sean lo más cortos posibles, tanto en la producción de alimentos como de todo lo demás. Lo que viaje más tiene que ser aquello que tiene mayor valor añadido, que es más difícil de producir aquí. Las cosas que se pueden producir más cerca, ese tipo de cosas que hay que intentar producir siempre lo más cerca de su lugar de consumo. Acabo ya. La transición energética es necesaria, es urgente y es ineludible. Es las tres cosas. Es necesario hacer esto. Es urgente hacerlo por los problemas de escasez energética, pero también por los problemas ambientales tan graves que tenemos. Y además es ineludible. Si, como digo, mañana hay una revolución en Nigeria y aquí hay que empezar a racionar diésel, pues es que da igual, como te pongas. Esto no es una cuestión de conciencia ambiental, es que esto nos viene encima sí o sí o sí. Da igual lo que uno piense o quiera o le parezca. Este modelo de la renovable eléctrica industrial, porque se ha apostado, no funciona, y lo que ha provocado es una gran destrucción ambiental y social sin que haya realmente un beneficio energético y económico, ha sido una gran burbuja especulativa. Ya empieza a ser demasiado evidente esta burbuja, pero ahora vamos a otras que tampoco a rendimiento, pero que además pueden causar una gran destrucción ambiental justo en el momento en el que más tendríamos que hacer por preservar nuestro medio ambiente, porque va a ser lo que en el futuro nos va a permitir ser viables. Pase lo que pase, la energía va a ser cada vez más cara y más escasa. Por tanto, es necesario que haya una disminución de la actividad metabólica de la sociedad, acorde con estos límites que nos impone el planeta, tanto ambientales como materiales. Cosa que no va a ser posible si no hay una reforma radical de nuestro sistema socioeconómico y un cambio también radical de todos los valores culturales en los que sustente. Y en última instancia, y por poner nombre a las cosas, ¿no?, que está la frase que en otros contextos de la más polémica aquí es natural, que es: el capitalismo es inviable. Pues esto lo sabemos de toda la vida. El capitalismo es insostenible. Es un sistema orientado al crecimiento en un planeta que es finito. Como decía Edward Abbey, un biólogo, crecer por crecer es la ideología de Uitubor. Pero por desgracia también es la ideología de nuestros ministerios de economía, que buscan que cada año pues crezca el PIB y crecer y crecer y consumir y consumir y consumir. Y no es posible. Delante de esto, la única vía practicable y lógica para los países sobredesarrollados como es el nuestro es el de crecimiento, que los lleve a unos niveles de consumo de energía y materiales, intentando no reducir el nivel de vida, que ese es el punto más clave. Y que hasta el punto de que se reduzca a un nivel que ya sean realmente sostenibles, ¿no? La propuesta del decrecimiento es una propuesta que se caracteriza por ser radicalmente democrática y que lo que busca es planificar este descenso a estos niveles de sostenibilidad. Ahora mismo, precisamente como está cogiendo bastante brío la idea del decrecimiento y en la población española y en Europa en general, algunos actores económicos y políticos han empezado a decir: claro, es que el decrecimiento es empobrecimiento. No, señor. Es justo lo contrario. Empobrecimiento es lo que tenemos aquí ahora en Madrid, sobre todo para la gente joven. Empobrecimiento es tener que pagar 1.300 euros al mes por un piso de 50 metros cuadrados, como está pagando mi hija en Barcelona, para compartirlo entre dos casas. Y que obliga a que la gente comparta que toda la vida un piso. 1.300 euros, que ahora mismo es lo mismo que el salario típico en Barcelona. Y esto es una situación en que los trabajos son cada vez más precarios y son trabajos cada vez peor pagados, y encima tienes inflación de la energía, inflación de los alimentos. Evidentemente la gente joven ni se plantea tener un coche, ni tener una familia, ni tener nada. Si esto no es empobrecimiento, yo no sé qué lo es. En este momento en la sociedad española estamos viendo un proceso clarísimo de empobrecimiento y de sacrificio de las posibilidades de vida de la gente joven. Tú cuando eres joven, cuando tienes ilusiones, proyectos, ¿no? Proyectos de vida. Y no se les está robando esto literalmente a la gente joven. La propuesta del decrecimiento es decir: mira, no vas a ser rico, pero vas a poder tener un trabajo digno, vas a poder tener una vivienda digna, vas a poder formar una familia si así lo quieres, y vas a poder tener una vida que merezca el nombre de tal y no una mera supervivencia. Básicamente se ofrece una salida a todo este problema, a este embolado. Por eso digo que el decrecimiento es justo lo contrario al empobrecimiento. Empobrecimiento es lo que se le está ofreciendo sobre todo a la gente joven en este momento. Y esto es lo que os quería contar. Gracias por vuestra atención. Si me queréis hacer preguntas, estaré encantado de responderos.